Buenas tardes. Estamos comenzando nuestra clase de Romanos. Ahora nos tuvimos que salir afuera porque hace mucho calor. Bueno, vamos a comenzar. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios vivo, verdadero, maravilloso, y pedimos que tu Santo Espíritu nos dé revelación en el conocimiento tuyo a través de tu palabra, en esta porción tan difícil de entender, Señor, de tu palabra. Gracias por todos aquellos que ya están aquí, Señor, y los que están conectados o se conectarán, Señor, con nosotros en este descubrimiento tan maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. Nos toca continuar la serie de Romanos en el capítulo 7, versículo 7, pero antes de eso quiero llevarlos al Salmo 19, versículo 7. Y ustedes van a ver al final por qué los quiero llevar allá. Dice el Salmo 19, 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Testimonio también es otra manera de decir la ley de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la miel que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Y quiero añadir este otro. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, sus propios pecados. Bueno, muy bien. Vamos a ir a nuestra sección que nos toca el día de hoy. Y solo vamos a ver del versículo 7 de Romanos 7 al versículo 13. Ajá. Déjenme ver si metí mi mouse. Sí, aquí está. Del 7 al 13. Perfecto. El 7, voy a dar una lectura porque saben que siempre es bueno leer el pasaje que vas a estudiar una vez para más o menos ver de qué se trata y después irlo descubriendo, desglosando poco a poco. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. Voy a usar la Reina Valera 60. También, bueno, por esta ocasión voy a usar la Nueva Biblia de las Américas. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí? De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte, por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Bueno, como verán, es una sección difícil, ¿verdad?, de entender y descubrir. Por esa razón tampoco quise que los equipos estudiáramos Romanos así en lo personal, porque pues es una de las cartas más difíciles, ¿no?, de ir. Bueno, antes recordemos esto que hemos estado comprobando en Romanos. Ningún ser humano va a ser salvado o va a poder salvarse por su obediencia a los 10 mandamientos. ¿Estamos? Debemos recibir como un regalo la justicia que Dios mismo le provee al pecador. Y esto es solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe.
En segundo lugar, la ley, dice Pablo, ni salva ni santifica. Ella solamente nos manda lo que debemos hacer. ¿Estás de acuerdo? La ley ni salva ni santifica. Solo nos manda lo que debemos hacer, pero ¿saben una cosa? No nos ayuda a hacer lo que nos manda. Ese es el problema. Que la ley nos dice lo que tenemos que hacer, pero no nos echa ninguna manita para poder hacerlo. Ahora, revisemos de nuevo los versos 4 al 6 para que sepamos de qué estamos hablando. Mira lo que dice el versículo 4 al 6. Dice, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Cuando se me pase ponerlo en la pantalla, háganme una ceñita, ¿sí? Porque quiero que esté en la pantalla. Y no estaba en la pantalla. ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? ¿Sí? Amén. Órale pues. Si no, también tengan su Biblia abierta. Y si no, pues mejor vean la pantalla, ¿verdad? Dice, por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Acuérdense que la ilustración de la vez pasada fue una mujer que estaba sujeta a su marido, pero que al morir ella quedaba libre para casarse con alguien más. Por eso el Señor Jesucristo nos hizo morir a la ley para casarnos con su Hijo Jesucristo. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra, no en lo viejo de la letra, ¿verdad? Entonces Dios tuvo que dar por terminado nuestro matrimonio con la ley, para casarnos con Cristo, que sí tiene el poder de salvar y de santificar. Él sí nos puede ayudar. Él nos ayuda a cumplir la ley que Él mismo nos pide que cumplamos. Alguno podría pensar que Pablo estaba despreciando la ley. Alguno podría decir, bueno, con todo este razonamiento de Pablo, la ley no sirve para nada. Pablo la estaba menospreciando, la estaba despreciando. Y por eso comienza el versículo 7 con estas palabras. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Porque ya en esa época estaban llegando personas a esa conclusión. No, hombre, pues entonces ¿para qué la ley no sirve? No sirve para nada. Y en la época actual, hermanos, hay un movimiento pseudo-cristiano que quiere anular completamente la ley y el Antiguo Testamento en general. De hecho, dicen que pues todo empieza desde el Nuevo Testamento, y aún ni siquiera a veces de los evangelios, sino ya de las cartas de Pablo y demás. Pero no es esto verdad. Mucha gente piensa lo que dice este versículo, que la ley es pecado. Si le decimos a otro, por ejemplo, ¿has violado la ley? Él nos puede responder, ay, no empieces con tus legalismos. Hay gente que confunde la santidad con el legalismo. Le preguntas, ¿qué? Es que estás violando la ley. No empieces con el legalismo. Y como el legalismo es pecado, pues entonces lo relacionan y dicen, pues la ley es pecado. Pero Pablo dice aquí, de ningún modo, ¿no? Y es la mejor traducción al español de una palabra que significa, ¿cómo se te ocurre? No es posible, ¿verdad? De ningún modo. Ya lo dijo en el 6.1, de ningún modo. Cuando decimos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, de ningún modo. En el 6.15, entonces vamos a seguir en el pecado, de ningún modo. El hecho de que la ley en sí misma no pueda salvar ni santificar, no significa que la ley es algo inútil o que deba ser desechada como algo malo. El creyente debe amar la ley. ¿Sabían eso? El creyente debe deleitarse en la ley, como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y luego dice que de día y de noche medita en la ley de Dios y en ella se deleita en la ley de Dios. El Salmo 1 nos llama a deleitarnos en la ley de Dios. Pero debemos entender el propósito por el cual Dios nos dio la ley. Y en estos versículos hay por lo menos 4 enseñanzas en este pasaje sobre el propósito de la ley. Pero al mismo tiempo de la ley en relación con el pecado y en relación con la muerte. Entonces vamos a ver estas 3 cosas muy relacionadas. La ley que tiene que ver con el pecado y con la muerte.
O sea, no solamente nos va a explicar para qué sirve la ley, sino cómo opera el pecado que todavía hay dentro de cada uno de nosotros. Entonces comenzamos rápidamente para que no se haga tarde. ¿Para qué sirve la ley? Número 1, si quieres apuntarlo, están apuntando, para revelar nuestro pecado. ¿Para qué sirve la ley? Según Romanos 7:7, para revelar el pecado. Mira lo que dice la segunda parte. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Eso es lo interesante. Pablo, como todo buen fariseo, creía que él estaba bien con Dios por el esfuerzo que él hacía por conformarse externamente a los 10 mandamientos y llevarlos a cabo, cumplirlos. Esto lo llevó por muchos años. Él era fariseo y no cualquier fariseo, ¿verdad? Hasta que entendió de una manera vivencial, experimentalmente, no nada más mentalmente, sino experimentalmente, que el mandamiento de no codiciarás, porque dice, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Es algo interior, la codicia es algo interior, ¿verdad? Era como el joven rico. Mira, yo quiero llevarte a esta parte porque me llamó mucho la atención cómo lo dice Marcos. Yo lo había visto siempre en Lucas, pero en Marcos, capítulo 10, versículo 17, nos empieza a narrar este evento cuando llega este joven. Aquí no dice que es joven, solo dice que es rico, pero en Lucas se nos habla que es joven, o sea, una persona de 30 y tantos años. Dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Paréntesis, algunos dicen, entonces Jesús no era Dios porque dijo que no era bueno. No. Le está corrigiendo la costumbre de creer que la gente es buena. Todavía hasta lo hacemos en son de broma porque así dicen las películas, ¿no? Ven en las películas que pasa un viejito, pase buen hombre, ¿verdad? Pase buena mujer. ¿Cómo sabes si fue un viejito violador, tranza, matón, asesino? Y decimos, buena hombre, a ver, buen hombre. Y no, es que no hay bueno ni uno, o sea, nadie es bueno, solo uno, Dios. Entonces le corrige la manera de llegar con él. No está diciendo que él no es bueno, ni que él no es Dios, ¿verdad? Marcos 10:19. Le dice, mira, porque ¿qué le preguntó? Maestro, ¿qué haré? ¿Quieres hacer algo? Aquí la palabra clave, ¿qué haré? ¿Qué hago? ¿Tú quieres hacer algo? Bueno, pues tú sabes los mandamientos. Ahora, mira, pon atención porque no le dijo, recíbeme en tu corazón. ¿Qué quieres hacer algo? Cree en mí y serás salvo tú y tu casa. ¿Le dijo así? ¿Así lo evangelizó? No, primero lo llevó a la ley. Primero lo llevó a la ley que le muestra su pecado, porque él sentía como que ya, pues ¿qué más me hace falta para hacer, pues para ir al cielo? Soy bien santo. ¿Tú sabes los mandamientos? Le dice Jesús, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde que era chiquito, desde mi juventud, dijo el hombre. Me encanta cómo lo dice Marcos, fíjate, dice, Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, mijo. Ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, que es a donde quieres ir, ¿verdad? Entonces vienes y me sigues. En la Reina Valera, en algunos manuscritos, dice, añade esto. Entonces vienes, ven, sígueme tomando tu cruz. Está más fuerte eso. Ven, sígueme tomando tu cruz. Pero como en algunos manuscritos no está, en las traducciones un poquito más revisadas, ya quitaron esa partecita. Pero de todos modos, le dice, vende todo lo que tienes. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en este joven? La codicia, hermano. Él estaba citando que había cumplido los mandamientos, estaba hablando de los 10 mandamientos, ¿no? Jesús le lleva los 10 mandamientos, oye, pero había uno que no podía dejar, y era precisamente la codicia. Codiciar es estar descontento con lo que Dios te da.
como si tú merecieras más. Una persona que no se puede desprender de las cosas es codicioso. La codicia incluye la avaricia, incluye la envidia, también incluye la autocompasión. Pobre de mí, yo debería tener más. ¿Por qué me tocó un esposo así como el que estaba? Yo no merezco ese esposo, ¿verdad? La queja. ¿Conoces gente quejosa? Pues muchas veces esa es codicia lo que está pasando ahí. Y la codicia, repito, incluye la envidia, la autocompasión, la queja. Desear cosas no es pecaminoso, quiero aclararles, hermanos. Si tú deseas algo bueno, algo limpio, no es pecaminoso, pero si te amargas y te deprimes por no tenerlas, es porque tu deseo se ha convertido en una codicia idolátrica. Ese es el problema, cuando ya tu codicia pasa de ser un simple deseo a un ardiente idolatría, ¿no? Y terminamos quebrantando el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso dice la Biblia que nadie puede servir a dos señores, o amará a Dios o amará al dios Mamón, que es el dios de las riquezas. Y las riquezas son un dios, es idolatría. La Biblia dice que avaricia es idolatría, ¿sabían ustedes? La avaricia es idolatría porque pones a otro Dios encima del único Dios. Por eso este hombre, aunque externamente estaba cumpliendo los mandamientos de los 10 mandamientos, había algo interno en su corazón. ¿Y cómo fue demostrado? Cuando le pidió al Señor que vendiera todo lo que tuviera, se deshiciera, y él dijo: no puedo, es que yo lo codicio. Yo estoy pecando. Ahora, ¿cómo llegó Pablo a darse cuenta de esta situación en su vida? De que él era codicioso. Porque aquí el punto, ¿verdad? Si vemos un poquito más, está hablando de la codicia, ¿verdad? Mira lo que dice aquí, ¿no? El punto, ¿no? Dice aquí: ¿qué diremos? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Porque si yo no hubiera sabido lo que es la codicia, si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero dice el verso, bueno, ahorita vamos a eso. ¿De dónde era Saulo? De Tarso. Tarso era una ciudad en la región de Sicilia. Y él llegó a ser fariseo, hermanos. No cualquier fariseo. Él llegó a ser un fariseo de abolengo, ¿no? Un fariseo tremendo. Dice el versículo 7 y 8, lo voy a leer, dice: pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Ahorita analizamos esa última frase. Nada más me quédate con esta. El pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia. A ver, ¿cómo llegó Pablo a esa situación? A darse cuenta que era un codicioso. Bueno, decimos que Pablo era Saulo de Tarso, ¿verdad? Se llamaba Saulo y se le conocía como Saulo de Tarso de la región de Sicilia. Y él llegó a ser fariseo, pero no cualquier fariseo, mi querido hermano. Dice ahí la Escritura, en Gálatas 1:14, cuando él se defiende, dice: yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, regresé para Damasco. Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro, etcétera, etcétera. Dios le está revelando a su Hijo en él, pero él se jactaba del judaísmo, dice el versículo 13, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas. Hermanos, Saulo quería ser no cualquier fariseo, quería ser el mejor, el más distinguido. Él codiciaba que la gente llegara a admirar su piedad. ¿Me estoy explicando? Mira lo que dice Filipenses. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, hay pistas en la palabra del Señor. Mira lo que dice Filipenses 3, versículo 4. Aunque yo mismo, dice Pablo, podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, pues yo mucho más. Miren, circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley de la secta más estricta que existía en ese entonces, los fariseos. En cuanto al celo,
No, yo no era así de que simpatizante. No, yo iba a perseguir, a matar a la iglesia. Yo no me quedaba sin que se murieran. En cuanto a la justicia de la ley, hallado como irreprensible. O sea, Pablo, su codicia era llegar a ser el mejor fariseo que existía en la región, del mundo. Él no se conformaba con ser medio reconocido, no, él iba a lo máximo. Entonces le echó unas ganas, hermano. ¿Tú sabes lo que es para a una persona tratar de ser exteriormente irreprensible? Pero lo que dice el 7 me encanta. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. O sea que casi logra su objetivo, Saulo de Tarso, de ser el que externamente, Saulo, el perfecto. Pero internamente Saulo codiciaba ser el mejor. Y eso es pecado, ¿cuándo? Cuando esa meta es para tu propia gloria y no para la gloria de Dios. ¿Estás conmigo? Pero sucedió el incidente de Esteban. Vamos a ver Hechos, capítulo 6, versículo 8. Ahora, ¿qué estaba pasando? Mire, dice 6:8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cirineos, o sea, de Cirinea, como alejandrinos y algunos de Cilicia, ¿dónde dijimos que está Tarso? En Cilicia, y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban. Entre ellos, nos aclara el capítulo 7, pues estaba Saulo de Tarso, que es que cuando apedrearon a Esteban, él estaba ahí al pie del cañón, en las ropas junto a él de Esteban, ¿no? Él estaba probando su muerte. O sea que ahí estaba Pablo. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Qué es lo que empezó? Dice el versículo 10, pues Saulo de Tarso, con todo su conocimiento, y todos los que estaban ahí, con todo su conocimiento, dice el versículo 10, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba nuestro gran amigo Esteban. Así de grueso era este joven. No cualquier joven, un joven estudioso de la palabra, un joven lleno del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? ¿No les parece increíble? Qué maravilloso es esto. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Así que, hermano, la reputación que Saulo tanto había codiciado, parecía que frente a Esteban se estaba derrumbando, porque quedó en ridículo, hermano. ¿Sí? Dime. Perdón, entonces ahí ellos entraron en envidia contra Esteban. No, entraron en disputa. No, pero envidia porque no resistían su sabiduría. Tenían ya como... Sí, más bien entraron en ridículo. Perdieron el debate. Biden contra Trump. Perdieron el debate. Perdieron el debate. Así para que me entiendas. No podía soportar que una persona que no tenía los estudios ni que él tenía, la capacidad que él tenía, y no había esforzado como él se había esforzado por ser irreprensible, le estuviera dando hasta por debajo de la lengua, ¿no? Pero así estaba porque estaba lleno de sabiduría, lleno de Cristo, lleno del Espíritu Santo. Así que Esteban. Entonces la reputación de Saulo, se estaba derrumbando, aunque 3 capítulos después viene la conversión de él. O sea que esto es lo que preparó el corazón de Saulo, porque si ustedes ven todo el discurso de Esteban, que no lo vamos a analizar ahorita, los lleva a la Biblia y al pecadote que tienen ellos y por lo cual fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Me estoy explicando lo mismo que predicó Pedro. Ustedes crucificaron con sus pecadotes al Señor de la gloria, ¿verdad? Entonces, pero primero, antes de su conversión, Saulo tenía que darse cuenta de la profundidad de su pecado. Pablo tenía que entender lo codicioso que él era, pues quería ser un hombre admirado por su piedad. ¿Qué es lo que codiciaba él? El aplauso y la admiración, que dijeran, qué hombre tan santo, qué hombre tan bueno, qué hombre tan... Mira, no hay otro que ame más, que cumpla a Dios, que agrade más a Dios, que Saulo de Tarso. Ahora, el 10º mandamiento, que es no codiciarás, le hizo ver a Saulo la maldad de su corazón. ¿Por qué, hermano? Porque de repente el Señor lo lleva a ver lo interior de él. Exteriormente nadie se daba cuenta de su codicia, pero interiormente él sabía que estaba codiciando.
Por eso dice la Biblia que la ley es como un espejo, pero no cualquier espejo. Es como los espejos que tienen ustedes, hermanitas, de esos de aumento, ¿verdad? Donde te hacen ver todos los barritos y los hoyitos, pero los ves en tamaño gigante, ¿verdad? ¿Para qué queremos un espejo de aumento? Yo decía, ¿para qué? Bueno, pues para ver, ¿verdad? Las espinillas, los pelitos, todo ahí tiene los espejos. Bueno, la ley es así, ¿verdad? No lo ves, te lo voy a aumentar. Te voy a poner la ley para que veas tu pecadote, ¿no? Romanos 3:20, como decía, ya lo estudiamos, pero acuérdense lo que dice Romanos 3:20, dice así: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Te prende las luces el Señor, te alumbra y dices, ¡ay, estoy bien sucio! ¿No les pasa que a veces crees que traes la ropa limpia porque estás en un lugar donde no hay mucha luz y de repente entras donde hay luz y ahí están las manchotas? Dices, ¡ay, híjole! No estaba limpia la camisa. Estaba toda percudida, o sea, no estaba limpia la camisa. Y uno creía que estaba limpia, pero la ley es como esa luz y como esa lámpara, como ese espejo que te ve, que te hace ver tu barrote, ¿verdad? Te hace ver tu ahí, que se te olvidó rasurar estas partitas de aquí y pareces Hitler, ¿verdad? Por eso nunca debemos predicar, hermano, el evangelio separado de la ley. Nunca, nunca, nunca. Porque la ley nos hace ver que somos más malos y culpables de lo que pensamos que somos. Nadie, escúcheme esta frase está muy importante. Nadie puede venir a Cristo a menos que entienda que está condenado y que va camino al infierno. Voy a repetirlo. Nadie puede convertirse, nadie puede venir a Cristo a menos que el Espíritu Santo le haga ver que está totalmente condenado, que es un pecador que va camino al infierno. Escrito está, lo dijo el Señor Jesús, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los ¿qué? Los enfermos. Si vas al doctor para que te esté convenciendo de que estás enfermo, pues mejor no vayas. Uno va al doctor porque se siente enfermo, porque se mira enfermo, porque hay síntomas que te dicen necesitas ir al doctor. ¿A qué vino? Pues no sé, ¿por qué está aquí? Pues yo no sé, yo me siento súper bien, estoy bien sano. ¿Para qué vino? Yo no le sirvo entonces para nada, dirá el doctor. ¿Qué le pasa? ¿En qué le puedo ayudar? En nada. Oye, solo los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos tenemos necesidad de médico. Hermanos amados, nunca prediquen el evangelio sin exponer las demandas de la ley. Dios es santo y pide perfección y santidad. Y como no podemos hacerlo, tú necesitas a Cristo. Muéstrale, al pecador el espejo de la ley. ¿Para qué? Pues para que vea su necesidad de un Salvador. Hasta que no le dices al náufrago, ya volteaste a ver los tiburones que están alrededor de ti, se sube a la barca, ya le tiras el salvavidas y ya se subió a la barca. Ya no sabes cómo lo hizo, pero ya, el miedo no anda en burro, decimos, ¿verdad? Y entonces le enseñas los tiburones y se sube rápidamente a la barca. Si no te ves a ti mismo como alguien que merece el castigo de Dios por sus pecados, ¿qué sentido tiene invitarte a que vengas a Cristo? ¿Cuál sería la razón para invitarte a venir a Cristo? Tú no necesitas a Cristo. ¿Cuánta gente dice, es que yo no necesito a Dios? Yo no quiero a Dios, yo no lo necesito. No necesito tal tratamiento, hasta que le muestra la radiografía y le muestra los síntomas, entonces sí, me interno. Que me internen. ¿Por qué aceptamos cosas tan dolorosas, Rosalba? Pues porque nos demuestran que está algo mal, ¿no? Y pues ni modo, el pinchazo, el tratamiento, horribles dolores que hay, ¿verdad? En número 2, la ley nos provoca a pecar. Ay, ahora sí que está poniéndose rara la cosa. El segundo efecto, cualidad de la ley, es que la ley nos provoca a pecar. Ay, pastor, ¿cómo es eso? A ver, ya se está poniendo rara la cosa, ¿verdad? Miren, hermanos, la ley es como... Bueno, yo estudié química, ustedes saben también esto, ¿verdad? Es como un catalizador. La ley es lo que acelera la reacción para cometer pecado. El catalizador es una sustancia, el catalítico de alguna sustancia es la sustancia que provoca que una reacción química se produzca mucho más rápidamente. Así que en cuanto nos muestran la ley, que tenemos una tendencia más grande
de quebrantarla. Es más, hay un dicho popular que dice que las leyes se hicieron para romperlas. Si no, qué aburrido sería el mundo, ¿no? Vamos al versículo 8 de Romanos, ¿verdad? De Romanos. A ver, vamos ahí al versículo 8. Dice, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, o separado de la ley, el pecado no tiene poder, el pecado está muerto. No es que sin la ley no exista el pecado, atención, no es que sin ley no exista el pecado, porque ya lo demostró en los capítulos anteriores, ya vimos que eso no es cierto, que el hombre, aún antes de que existieran los 10 mandamientos, ya estaba en pecado. Romanos 1, Romanos 5. Antes de la ley ya había pecado. Pero el pecado está más aletargado, está más bien como aletargado, como pasivo, hasta que la ley te dice no lo hagas. Hasta que la ley te dice no codiciarás, codicias. No lo hagas. Mira el versículo 9. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo comencé a morir, porque la paga del pecado es muerte. Recuerden la pregunta original. ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Sin embargo, aunque la ley no es pecado, el pecado se aprovecha de la ley para despertar en nosotros las pasiones pecaminosas. Voy a repetir esto. El pecado usa la ley, se aprovecha de la ley para despertar en nosotros las pasiones pecaminosas, porque parte de nuestra naturaleza es que cuando nos dicen que no, nos echan chile en la orilla, nos provocan, nos pican la cresta. Es como los niños chiquitos, ¿no? Los bebés. Mira, no abras porque se les explica. Y es lo primero que van a hacer. Por eso hay que tener cuidado en la estrategia que usamos cuando no queremos que uno de nuestros niños o nietos haga algo que está mal. Porque le decimos, no hagas esto, y mientras más le decimos, más lo hace, porque hay una tendencia, no solo en los niños, sino en los niñotes. Voltea a ver a tu compañero. Esa niñota, ese niñote también hace lo mismo. Mira, ya lo dijo el versículo 5. Mira lo que, ¿te acuerdas? El versículo 5 dice así, dice. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. La ley es lo que despierta al pecado. Ahorita vamos a aclarar esto. Esta clase va a estar buenísima, hermanos. Pongan mucha atención, está buenísima. Ahora, basta con que se nos prohíba hacer algo, mi querido hermano, para estar locos por hacerlo. Esa es nuestra naturaleza humana. No porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos los malos. ¿Sí o no? Nosotros somos los malos. ¿Es pecado la ley? No, pero tú sí eres pecador y ese es el problema. Pero el problema es más profundo, escúchame bien. El problema es que nosotros en el fondo queremos ser como Dios y la ley nos recuerda a cada momento que no lo somos. Que no podemos hacer lo que se nos dé la gana porque hay una ley. Ese semáforo en rojo que se pone ahí nos está diciendo, no puedes pasarte. Te tienes que detener, es la ley. ¿Ok? Ah, pero yo tengo prisa. Ah, pero yo no quiero pararme. ¿Por qué me tengo que parar? ¿Y qué hacemos cuando nos pone el amarillo? Aceleramos, ¿no? Nadie frena en el amarillo. No, acelera. Y pasas hasta dices, le gané al rojo, dices, ¿no? ¿Sí o no? Lo dices en tu mentecita. Todos se están riendo porque, oye, no somos de otro planeta, somos del mismo, ¿no? Nos conocemos. Pero escúchame bien, ¿por qué digo que el problema es que queremos ser como Dios? Porque queremos hacer lo que se nos dé la gana, pero sin pagar ninguna consecuencia, por lo menos. Todavía la mentira de Satanás es la misma, seréis como dioses, seréis como dioses. Ese es el ofrecimiento. El problema que tenemos con la ley es que la percibimos como ¿cómo diríamos ahora que está de moda? Como un atentado contra nuestra soberanía, como un atentado contra nuestra independencia, nuestra capacidad de decisión. Si está muy lejos por allá, pueden venirse más para acá, está bien. Queremos hacer lo que nos venga en gana, de manera que al toparnos con la prohibición, hermanos,
pues sentimos el impulso de querer reafirmar nuestro derecho de autodeterminación, de que yo puedo gobernar haciendo exactamente lo que la ley prohíbe. Haciendo exactamente lo que la ley prohíbe. O sea, queremos tener tanto el control nosotros que cuando la ley prohíbe algo, provoca internamente un deseo de, ay, ¿por qué? Me estás coartando, ¿no? Por ejemplo, hay gente, escúcheme mi hermano, hay gente, yo un día leí una historia de una persona, no digo ahorita su nombre, pero es un fundador de la iglesia, que narra en sus vivencias que él llegó a hurtar por hurtar, a robar por robar. ¿Y qué es lo que hizo él? Él con otros amigos se brincó la barda y en la finca del otro lado empezó a robarse las peras. Tenían árboles de peras. Y empezaron a robarse una cantidad enorme de peras y el placer era robárselas y llevárselas. Pocas son las que se comieron. Ahora, lo increíble de todo esto es que el tipo no voy a decir su nombre, pero tenía peras en su casa, árboles de peras, y mejores peras que las que tenía el vecino. Y tú te quedas, no. ¿Y por qué entonces se salta la barda y se va con sus amigos? Porque era una emoción ir a hacer algo malo y salirse con la suya. Terminaban tirando las peras. Y él escribe, ¿qué gané con todo eso? Fíjate lo que él escribió, ¿eh? ¿Qué gané con hacer todo eso? Y él escribe en sus memorias, poder hacer algo sin ser castigado. Y luego dijo algo bien grueso, imitando al Dios Todopoderoso. ¡Wow! O sea, claro, ya lo está diciendo como teólogo, ¿ok? Te estoy diciendo que este es un teólogo, un padre de la iglesia, pero cuando él escribe sus memorias ya de una manera profunda, él nos da una lección. ¿Qué gané? Poder hacer algo sin ser castigado, tratando de parecerme al Dios omnipotente. Queremos ser como Dios. De una manera u otra, el pecado es una especie de autoidolatría. Es egolatría. Yo puedo. Cada vez que tú pecas, estás escogiendo adorarte a ti en vez de adorar a Dios. ¡Oh, qué grueso es eso! Cada vez que yo peco, estoy escogiendo adorarme a mí que en lugar de Dios. Porque de una manera u otra estoy diciendo, se hizo mi voluntad. Venga mi reino, se echa mi voluntad. ¿Me estás siguiendo? El pecado es autoidolatría y el pecado se aprovecha de esa tendencia del corazón humano a idolatrar, a idolatrarse a sí mismo para despertar nuestras pasiones pecaminosas usando precisamente las prohibiciones, los mandamientos de Dios. ¡Wow! ¿No codicies? Ah, pues ahora codicio más. No robes. ¿Por qué no? Ahora me lo vuelo. No envidies. Pues ahora envidio más. Es como si le provocaran. Usted tiene, bueno, a ver los que tienen hijos pequeños, no me va a decir que no. Mientras más le dicen, pues sí. ¿Y por qué? Porque quiero. Y le digo a mi nieto, no lo hagas, pero yo quiero. Así me contesta, o sea, miren, a veces me espanta mi nieto porque yo digo, ¿qué edad tiene él? Va a cumplir apenas 5 años, pero desde que tenía 4, tiene unas contestaciones y unas reacciones de rebeldía, ¿verdad? De soberbia, de impaciencia y ¿cómo? Desafiante, o sea, se hace lo que yo digo. Y cuando yo digo, no, es que ya tienes muchos carritos, pero yo quiero otro. Y quiero que me lleves ahorita a Target. No puedo ir. Llévame a Target. Bueno, voy a ir, pero no te voy a comprar nada. Sí me vas a comprar algo. Qué grueso, ¿no? Ahora, los abuelos estamos para consentir. Buena excusa. Buena excusa. Ok, repito, Pablo se está dirigiendo a los judíos que vivían en Roma. Ahorita los que acaban de llegar, estamos considerando el versículo de Romanos 7, 8 y 9. Dice, el pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Miren, el pecado estaba como adormecido. Mientras, en cuanto llega la ley, revive, dice el versículo 9. En un tiempo yo vivía sin la ley. Ahorita voy a explicar eso. ¿Cómo es que vivía sin la ley? Sí, Pablo fue judío desde chiquito. ¿A qué se refiere? Ahorita voy a explicar esto.
Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo comencé a morir, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, Pablo se está dirigiendo a judíos que vivían en Roma porque ellos pensaban que Dios había dado la ley para restringir al pecado, para que nos hagamos santos. No, la ley es para que seamos santos. De hecho, muchos pastores cristianos evangélicos creen lo mismo. ¿Y sabes qué se la pasan? Todos los domingos dando ley, ley, ley. ¿Por qué? Porque ellos piensan que mientras más duro les pegues, más santos van a ser. Y no predican de la gracia. Y mientras no prediques de la gracia, los estás condenando y los estás llevando incluso a pecar más. ¿Me están agarrando la onda? Porque la ley lo que provoca es deseos de hacer todo lo contrario. Pero la gracia es la que te libera. El Espíritu Santo, la ley del Espíritu de vida, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice la Biblia, ¿no? Y eso es por gracia. No debemos desechar la ley, pero predicar solo ley no va a ayudar a nadie. Y eso es lo que estoy diciendo de los padres a los hijos. No basta con decirles no, 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 no. Hay que explicarles, hay que llevarlos a otra cosa, a la razón de por qué no, ¿verdad? Porque ya los niños preguntan, ¿por qué no? Qué bueno cuando un niño pregunta por qué no, y no se vale que digas, ¿por qué no? Y ya. Porque lo digo yo. Yo sé que debemos establecer bueno, yo soy el que manda y esto ahorita, pero por lo menos decirle, mira, ahorita no lo entiendes, pero lo vas a entender después, como le dijo Pablo. No me entienden, o Cristo, donde dijo Cristo, no me entienden ahorita, pero lo entenderán después. Ok. Así que la ley es la base de operaciones, hermano, que usa el pecado para llevarnos a pecar. Híjole. Y eso nos lleva a la tercera característica que vamos a encontrar aquí de la ley. Número 3. La ley en sí misma no produce vida. La ley por sí misma, en sí misma, no produce vida. Al contrario, lo que produce es muerte. Otra vez leamos los versículos 9 y ahora el 10. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Dice, hubo una época en su vida en la que él, dice, yo estaba en la ley. ¿Cómo es esto? Bueno, lo que significa es que hubo una época en la vida de Saulo que él pensaba que estaba espiritualmente vivo, que él pensaba que estaba agradando a Dios, que él pensaba que era un santo, que era una persona digna de imitar, porque se apegaba externamente a la letra de la ley. Pero fue ahí donde Dios abrió su entendimiento y por primera vez en su vida Saulo de Tarso se dio cuenta de su condición delante de Dios. El 10º mandamiento, que es el de no codiciarás, por eso empieza con no codiciarás, dice, ¿cómo hubiera sabido esto de no codiciarás, verdad? ¿Por qué pone eso? Porque era su talón de Aquiles, ¿verdad? Él quería ser el mejor fariseo de la historia, ¿no? Entonces, por primera vez en su vida Dios muestra su condición y ese 10º mandamiento despierta la conciencia de Pablo y le muestra que en realidad no estaba vivo, estaba muerto en sus delitos y pecados. Y por eso dice en el versículo 9 que lo que era para vida, o en el 10, perdón, lo que era para vida a mí me resultó para muerte. Escuchen esto, hermano, pongan mucha atención. Si un ser humano pudiera guardar toda la ley desde que nace hasta que muere, sería salvo, tendría vida eterna. Voy a repetirlo. Si un ser humano pudiera cumplir y obedecer toda la ley, toda, desde que nace hasta el último día, el día que muera, tendría vida eterna. Mira lo que dice Levítico 18, versículo 4 y 5. Dice así, voy a ponerlo en esta versión. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová. Si una persona pudiera cumplir todo, ya tiene la vida.
ya lo pudo hacer. La ley es, desafortunadamente, es como un globo, para que me entiendan. Hay niños chiquitos, para que me entiendan los niños. Es como un globo. No importa dónde lo piques, ya lo arruinaste. Es que yo nada más le piqué poquito. Sí, se rompió de todos modos. No, yo le piqué en la puntita, se empezó a salir el aire y no se va a detener. Pero si nada más fue un pecado, ¿por qué se está desinflando todo? Un hoyito. Sí, pero se desinfla toda. Así es la ley. Si cuando quieras explicar la ley, explícala así. Es como un globo, mijo. No necesitas 20 piquetes para tronarlo, solo uno. ¿Amén? Así es la ley. Gálatas 3:10. Mira lo que dice. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Son malditos. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere. No se trata de cumplir una sola vez, sino todo el tiempo. No permaneciere en todas, lo subrayé ahí, en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Así que ya estamos condenados. Ya la regamos. Padecemos, dijo una persona, me encantó esta expresión, padecemos de una impotencia culpable. ¿Cómo es eso? No podemos y de todos modos somos culpables. Hay gente que dice, ay, es que no, la Biblia dice que no puede, que el que sea en la carne no puede cumplir la ley de Dios. Sí es cierto, ¿verdad? Lo dice la Biblia. Y hay gente que dice, ay, pobrecito, pobre, no puede el pobre, por eso la desobedece. No, discúlpame. No podemos obedecer la ley porque amamos el pecado. Esa es la razón por la que no podemos obedecer la ley. Amamos hacer exactamente lo contrario. Mira lo que dice Romanos 8, 7 y 8. Mira, cuando lleguemos a Romanos 8, todavía no llegamos, pero me voy a adelantar un poquito. Dice Romanos 8, 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está, pastor, no podemos. Sí, no podemos porque ni podemos ni queremos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Mira, te voy a poner una ilustración que a mí me ayudó muchísimo y para eso sirven las ilustraciones y le doy gracias a Dios. La verdad, esta ilustración no es mía. Esta ilustración la tomé de un siervo de Dios y me dejó así. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Porque primero escuché lo de la culpabilidad, ¿cómo dice? De la impotencia culpable. Porque uno dice, bueno, si yo soy impotente para cumplirlo, ¿por qué se me culpa? Te voy a enseñar por qué. Imagínate por un momento que tienes una amiga, hermanas, o un amigo, hermanos, que te pide una gran cantidad de dinero, una cantidad considerable de dinero. No digamos cuánto, pero sí unos miles de dólares, ¿ok? Y pues bueno, tú eres tan buena onda, es tu cuate, sacas tus ahorros y se los prestas. Y de repente, hermano, te cuento que llega el día en que ya te tiene que pagar. Tú le dijiste, bueno, te doy 6 meses, faltan 5, 4, 3, y llega el día y toca la puerta del amigo bien puntual. Y llega y dice, híjole, amigo, qué pena me da, pero la verdad, no puedo pagarte. ¿Por qué? Le dices, estoy quebrado, estoy en la ruina. Y se saca los bolsillos así y te enseña la cartera y dices, no tengo ni un quinto partido por la mitad. Dame más tiempo, por favor, dame más tiempo, no sé cuánto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estoy en la ruina, le dice. Y ya estás a punto de decirle, bueno, te doy otros 3 meses. Cuando él sigue hablando y te dice, sí, mira, yo había juntado ya todo el dinero para pagarte, pero justo antier, pues me fui al casino, mano. Y pues aposté, pero perdí, mano. Y para colmo, como ya estábamos bien jarras con mis amigos, pues se me ocurre decir, yo les pago a todos y les pagué todos los tragos a los demás y por eso me quedé sin dinero. Ahora te pregunto, ¿le extiendes una prórroga? Ya le ibas a decir 3 meses y te sale con eso. Esa es una persona incapaz de pagarte, pero culpable. Esa es la incapacidad culpable. ¿Me estoy entendiendo? ¡Qué ejemplo tan impresionante! Su incapacidad de pagarte es una incapacidad, pero culpable. Tú vas a decir, ¿cómo se te ocurre? Ya tenías el dinero. No era tu dinero, era el mío.
lo apostaste, lo perdiste, y luego con mi dinero invitaste a todos tus amigos los tragos. ¿Qué le dirías? O sea, le dirías, ay, pobrecito, es que no me puede pagar. ¿Así dirías? ¿O no te quiso pagar? ¿O fue un indolente? Entonces, eso es lo que significa nuestra culpabilidad. Somos incapaces, pero culpables al mismo tiempo. Nuestra incapacidad de cumplir la ley no nos exonera, no nos justifica, sino que agrava nuestra culpabilidad. Agrava nuestra culpabilidad. No podemos obedecer la ley de Dios no por culpa de la ley, sino por culpa de nosotros mismos que amamos el pecado. Y este hombre lo que amaba era la ruleta. Ahora, quiero decirte que esto en parte a mí me sucedió. Yo estuve tratando en el pasado estuvimos tratando Vicky y yo con una persona adicta al juego. Yo la verdad no sabía qué tan fuerte era esa adicción. Hasta tuvimos que estudiar esa adicción. Es de las más fuertes, quiero que sepan, ¿eh? Es una adicción, una patología muy fuerte. No pueden tener dinero en las manos porque van inmediatamente al casino a gastarse los $100, los 50 que tú le prestes, dice que es para comer y se van corriendo. Las personas porque mi familia es... A ver, por favor, tomen este para que no se quede en silencio la grabación, por favor. Dicen que ellos se destresan. Se desestresan. Se desestresan. Apostando. Es lo que es su desestrés. Pues apuesto que se quedan sin dinero. Ajá. Es el argumento. Pero sí, en sus días libres se van y dicen que es su tiempo que disfrutan más. Se llama adicción. Se llama adicción. Y la fantasía del pecado es que se lo van a ganar. Hay gente que se gasta la quincena comprando boletitos de lotería, de diferentes loterías de California, ¿verdad? Oye, yo te paso que te compres uno de vez en cuando y dices, ay, pues está la ¿cómo se llama? ¿Cómo llaman cuando se llena se junta la canasta? Hay mucho dinero en juego. ¿A la qué? ¿La qué le llaman? Los premio mayor aumenta, ¿no? Entonces dices, bueno, pues vale la pena jugar $2, ¿no? ¿Qué tal si te la sacas o te sacas algo? Pues ya es algo, ¿no? Pero hay gente que aunque esté en $1 millón, en medio millón, pues se gasta toda la quincena. Sí. No importa que se me fue, ¿cómo se dice? La bolsa, o ¿cómo se llama? La pollita, no sé cómo le dicen en tu país, pero se me fue, ¿cómo se dicen? La verdad se me fue. La bolsa, o sea, la cantidad garantizada puede estar en 5 millones, 20 millones, 100 millones. Ha llegado a estar en 1,000 millones, más de 1,000 millones ha tenido la Lotería Nacional. Aquí en California ha tenido más de eso, ¿no? Y tardan años, y mientras más está, más aumenta el jack pool y todo eso, ¿no? Pero ¿por qué siguen jugando? Porque hay una adicción y una mentira, una ilusión de que un día van a ser ricos. Perdón, rapidito. Yo era parte de ese grupo con mi familia. Póntelo. Jugábamos en la casa de una hermana y de la tarde, 3 de la tarde al siguiente día, de ahí nos íbamos a trabajar. Y es tanta la emoción entre nosotros mismos, ¿eh? Sí, jugábamos, pero ya cuando perdía todo el cheque, todo, o sea, miraba la cantidad que perdía, ahí venía la condenación, de un vacío, una desesperación porque ya había perdido todo mi dinero. Y quería volver y esperábamos el día que nos juntábamos para seguir. Y sí, es una adicción. Horrible, ¿no? Pero veamos lo que dice el verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. No es la ley la que te mata, es el pecado usando la ley. Hoy el pecado es tan astuto que es capaz de usar la misma ley, la ley de Dios, para engañarnos y para llevarnos a la condenación. Y el pecado se vale de varias estrategias, queridos hermanos, para llevar a cabo su maldad. El pecado es muy creativo. Y si no le funciona una cosa, prueba con otra, y dependiendo de la persona, de la situación, prueba una cosa con otra. ¿Cómo lo hace? Me preguntarás. Bueno, en el caso de algunos, el pecado los lleva a esforzarse por guardar la ley para salvarse. Y así las engaña. ¿Sabían ustedes que esa es una de las formas más eficaces para endurecer el corazón de un pecador y alejarlo de Jesús cuando se cree que Él es bueno?
se cree que él es perfecto, que él no necesita a Dios, se está esforzando, no es como la vecina, no es como su nuera, no es como su suegra. ¿No has mirado que las personas más duras contra el Evangelio son las más religiosas? ¿Con quién tuvo problemas Cristo? ¿Con los pecadores? No, con los religiosos, porque ellos están tratando de salvarse cumpliendo la ley. El pecado les está engañando, haciéndoles creer que pueden salvarse tratando de obedecer la ley. Ese engaño está unido a otro engaño. Vámonos rápido. El pecado reduce el alcance de la ley a las acciones puramente exteriores, lo que la gente puede ver, para hacernos creer que estamos cumpliendo la ley. ¿A cuántos de ustedes les han dicho una persona cuando le estás predicando el Evangelio, pues yo nunca he matado a nadie? O le hablas del adulterio, no, mira, yo he sido fiel a mi pareja todo este tiempo, nunca he adulterado. Y entonces es cuando tienes que sacarles lo que Jesús dijo. Si tú te has enojado contra tu hermano y lo has ofendido, le has dicho menso, idiota, lo que sea, tú eres un homicida. ¿Cómo le haces? ¿Cuántos homicidas hay aquí? No levantes su mano. Y si miras a una mujer o a un hombre para codiciarlo en tu corazón, para imaginarte otras cosas, ya adulteraste con él en tu corazón. No necesitas cumplir el acto físico para considerarte pecador o pecadora delante de Dios. Cristo develó el engaño del pecado, creyendo, haciéndoles ver a las personas que no por no cometer, es más, tú puedes ser un pecador sin hacer nada. Sin hacer nada puedes ser el más grande de los pecadores en tu mente, con tus pensamientos, con tus deseos, con tus motivaciones. Si no le da resultado al pecado jugar contigo al niño bueno o a la niña buena, entonces lo que hace es hablar mal de la ley. Se va al otro extremo y comienza a decir que la ley es muy restrictiva, muy estricta, que la ley es demasiado dura, demasiado rígida. Y entonces el pecado nos lleva a la rebelión. No, vamos a rebelarnos contra la ley, vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Ya estuvo bien de tantas normas. Y entonces lo que hacemos es aumentar cada vez más la maldad. Por eso el mundo está como está. Ahora, aquí el villano de la historia de Romanos 7 no es la ley, es el pecado. Miren, el asesino es el pecado. La pistola que usa es la ley. El asesino es el pecado. La pistola es la ley. Él usa la ley. Mira lo que dice el 12 y el 13. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Quiero leértelo en la mejor traducción que encontré, y es la Nueva Versión Internacional en este caso. La Nueva Versión Internacional lo tradujo de una manera excelentísima. Mira lo que dice el 12 y el 13. Dice así: concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es, ¿cómo es? Santo, justo y bueno. Fíjate cómo lo dice el 13. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? Está preguntando. De ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, de la ley, me produjo la muerte. Ocurrió así, escúcheme bien, para que el pecado se manifestara claramente. O sea, para que mediante el mandamiento se demostrara, se evidenciara lo extremadamente malo que es el pecado. Hay gente que dice, yo no soy tan malo, hasta que le abres el entendimiento por el Espíritu Santo y dice, soy la cucaracha más malvada, la rata con patas más horrible de este planeta. Por lo menos así yo me sentí y así yo experimenté el día que me convertí, y estoy seguro que todos los que se convirtieron verdaderamente no dejaron de llorar sus pecados. Por eso a mí me preocupa cuando alguien me testifica y yo le pregunto, ¿y te compungiste, te lloraste, clamaste? No, sentí re bonito cómo Dios me perdonaba. ¡Ah, Chihuahua! Yo no digo que todos tengan que derramar una lágrima, pero hermanos,
por lo menos todos los con los que yo he hablado, ellos cuando se convirtieron querían estar en el suelo, en el lugar más bajo que existe. No tenían cara para levantarla delante de la santidad de Dios. La ley no es un código impersonal de conducta. La ley es el reflejo del carácter perfecto, hermoso, amoroso, deleitoso de nuestro Dios. Amar la ley es amar a Dios. Por lo tanto, si la ley es de Dios, tiene que ser santa, justa y buena. No puede ser de otro modo. En el versículo 14 dice que es espiritual. Mira, no vamos a llegar hoy al 14, pero te adelanto. Sabemos que en efecto que la ley es espiritual. En el versículo 16 dice que la ley es buena. ¿Lo ves? En el versículo 22 dice que en el ser interior Él se deleita en la ley de Dios. No te puedes deleitar en algo horrible, ¿verdad? Tiene que ser en algo bueno, en algo lindo. Entonces, ¿por qué los cristianos deben deleitarse en la ley de Dios, mis queridos hermanos? ¿Por qué los cristianos debemos deleitarnos en esa ley? Bueno, porque se deleitan en el Dios de la ley. No en la ley, sino en el Dios de la ley. ¿La ley es de quién? De Dios, y por eso es santa, justa y buena. El salmista dice, ¿cuánto amo yo la ley? No dice así. ¿Cuánto amo yo tu ley? La tuya, Señor. Como te amo a ti, amo tu ley, porque es tuya. Por eso leímos al principio de nuestra reunión el Salmo 19. ¿Qué dice el Salmo 19? Ya nada más para regresar un poquito a los que no pudieron llegar temprano, dice el versículo 7. La ley del Señor es perfecta. Voy a ponerla en la versión que más me gusta. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es la ley la que convierte. ¿Por qué la convierte? Porque la ley te muestra tu pecado. Repito, el que no tiene convicción de pecado, que no se ve condenado y camino al infierno, no va a ir a Cristo nunca. El testimonio de Jehová es fiel. Hace sabio ¿a quién? Al humilde, al sencillo. Dios da gracia a los humildes. 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cuando yo les digo, a ver, denme sinónimos de santidad, nadie me dice alegría. Me dice rectitud, justicia, porque nadie vemos el cumplir los mandamientos como algo alegre. Pero aquí el salmista dice, los preceptos de Jehová alumbran mis ojos, los mandamientos de Jehová alegran mi corazón. Muchos lo ven como, ¡ay, otra prohibición más! Para el salmista alegraban su corazón, porque eran buenos, eran justos. Es bueno no mentir, es bueno no codiciar, es bueno no robar, es bueno ayudar al necesitado. ¿Mandé? Ser fiel. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos los juicios de Dios son justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Yo veo cómo se le aglomeran a la hermana Flor, que está aquí presente, para vender sus joyitas, ¿verdad? Tienen algo de oro, pero pues algo tienen, ¿no? Porque a todos nos gusta el oro, ¿verdad? Pues deseables son más que el oro los mandamientos del Señor. Y la miel, los dulces, ¿cómo nos gustan los dulces, verdad? Los postres, pues son más deseables que eso. Dice el 9, tu siervo es además amonestado con ellos. Ahí está la obra de la ley. En guardarlos hay grande recompensa, grande galardón. Ahora, por si te quedas, no sabes, crees que eres muy bueno, ¿quién podrá entender sus propios errores? Por eso necesitamos la ley. Líbrame de los que me son ocultos. ¿Quieres verlos? Ya te dije que la ley es un espejo y es de aumento. 4, Dios usa la ley para mostrarnos que el pecado que mora en nosotros es 1000 veces peor de lo que la mayoría de las personas está dispuesta a admitir. ¿Por qué hace eso? Hagan el concepto, nada más. Bueno, Dios usa la ley para mostrarnos que el pecado que mora en nuestros miembros es 1000 veces peor de lo que la mayoría de nosotros admitiríamos, reconoceríamos, de lo que la mayoría de nosotros diríamos que somos. ¿Y tú eres malo? Pues un poco, pero no tanto, no tanto como
No tanto como el Mocha Orejas, no tanto como el Chapo Guzmán, dice Chemo. O él es Guzmán, pero no como el Chapo. No, brother. Cuando el Señor te revela, tú eres el peor de los peores. Mira, voy a terminar con este versículo de Gálatas. A ver si lo tengo aquí. Gálatas 3, 21 y 22. Acá está, mira. Con esto terminamos, porque ya se me fue el tiempo. Cuando habla Pablo de la ley y la gracia. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Fíjense en este versículo, ahí está en la pantalla. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Necesitan una información? ¿Algo? ¿No? Ok. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¡Wow! Si la ley nos pudiera dar vida, entonces la vida sería a través de la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aleluya. Cuando ponemos toda nuestra confianza en Jesús, somos librados de la condenación de la ley. Es lo que está explicando esto. Nadie puede ser salvo por las obras de la ley. Si fuera por eso, la ley daría vida. La justicia, la justificación sería por la ley, pero no, es por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Así que por eso leímos el Salmo 119. Hermano, repito, el problema está en el pecado, el asesino es el pecado, el revólver que usa es la ley. Y hermano, te pregunto por último, cuando una persona mata a alguien y es condenada por la ley, ¿quién es el malo aquí? ¿La ley? Claro que no. Es la desobediencia a la ley la que llevó a esta persona a la cárcel o a la silla eléctrica. Es el pecado de este hombre, la transgresión de esa ley, la que lo lleva, no la ley. La mala no es la ley. Ay, ¿para qué? Pues, voy a ir a la cárcel, pero pues ¿para qué ponen eso de que si mata uno a alguien, se va uno a la cárcel? ¡Qué bárbaros! ¿Está mal la ley? No, no está mal la ley. La ley es buena, santa y justa. Y nos protege de que ande una persona caminando a 100 millas por hora en una calle de 25 millas, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué si alguien que va en una calle de 25 y atropella a alguien y porque va a 80, lo meten a la cárcel? Porque hay una ley. La ley no es mala. El homicidio se produjo porque alguien transgredió esa ley, ¿verdad? Entonces, esta es la enseñanza que tenemos en estos 4 versículos, mis queridos amados hermanos. Vamos a dejarle ahí, pero vamos a hacer una pequeña oración para que estos conceptos se nos queden. Repito los puntos rápidamente. El punto número 1 era que la ley sirve para revelar nuestro pecado. El punto número 2 era que la ley nos provoca a pecar. ¿Se lo perdieron? Si no lo vieron ese, está grueso. La ley nos provoca a pecar. El punto número 3 es que la ley en sí misma no produce vida, sino al contrario, produce muerte en sí misma. Y en cuarto lugar, Dios usa la ley para mostrarnos que el pecado que mora en nosotros es mucho peor, 1000 veces peor de lo que la mayoría de nosotros pensamos, o admitimos, o reconocemos. ¿Para qué hace eso? Para llevarnos a ver la necesidad de un Salvador. Por eso cuando le prediques a alguien, si no le predicas su condición, él nunca va a sentir la necesidad de ser salvo. ¿Salvo de qué? Si no le dices salvo de qué, ¿para qué le predicas que reciba a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Salvador de qué? Del infierno. ¿Salvador de qué? De su vida infructuosa. ¿Salvador de qué? De él mismo. Cristo te quiere salvar de ti mismo. Tú eres el problema. No es tu suegra, no es tu esposa, no son tus hijos. Eres tú. Y si tú no cambias, nada va a cambiar. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el problema es personal? ¿Sí? Así que no voltees a ver a tu cónyuge, no voltees a ver a tu vecino. Mejor voltea a ver la palabra de Dios y analízate y chequémonos con el espejo de la palabra. Bueno, ya le vamos a dejar porque ya se fue la luz y ya no me veo.
Ya no me veo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra tan maravillosa, que aunque difícil a veces de entender y de explicar también, Señor, gracias, Señor, por todos los hermanos y por todas las estudios y por todo lo que tu Espíritu nos revela y nos muestra, los ejemplos que nos da, Señor, para poder entender, Señor. Permítenos aplicarlo, llevarlo a la práctica, Señor amado. Gracias una vez más, nos deleitamos en tu palabra, Señor. Deseables son más que el oro. Sigue santificándonos, sigue perfeccionando tu obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, Padre Santo. Amén. Amén.